Buenas noches. Estamos aquí en esta tarde, ya casi noche, y hoy quisiera hablar de el perdón, porque hay mucha gente que creen que ellos pueden y tienen el derecho de decirte a ti que tú necesitas perdonar y que tú no necesitas perdonar. Pero gracias a Dios, en cuanto al perdón estamos trabajando. Podría decir yo que todavía estamos trabajando en el perdón. Pero una de las preguntas que yo me hago es, ¿cómo hay gente que se atreven a decirle a mis hijos que ellos tienen que perdonar cuando aún ellos mismos han vivido en un error diario y no han hablado, no han hablado con los muchachos como tal, no han hablado con el verdadero culpable, no han pedido perdón, ellos mismos no han pedido perdón, entonces le dicen a mis hijos que ellos tienen que perdonar? Me pregunto yo y digo, ¿quién en verdad tiene que perdonar? ¿Quién en verdad tiene que moverse a perdonar a una persona que no le ha hecho ningún daño, a una persona que solo le hizo bienestar, a una persona que fueron ellos los que tiraron por el piso mi persona, mis hijos, mi familia? Ellos eran los que se sentaban en la mesa a decir cosas que no eran, a injuriarme de adúltera, a injuriarme de sinvergüenza, de perra, porque muchas veces en una ocasión pude escuchar para sus adentros la palabra que ella me llamó a mí. Y no solo eso, uno de mis hijos, el Señor le dio la oportunidad de escuchar cómo ella deseaba mi muerte. En una ocasión que estuve en el hospital, mala de la hemoglobina, resulta que esta persona fue al hospital, que yo no quería que asistiera. Ella fue al hospital y se sentó a maldecirme y a esperar el momento de mi muerte, y deseando que me muriera ya. Todo el tiempo ha deseado que me muera. Y me pregunto yo, ¿quién verdaderamente necesita pedir perdón? ¿Quién verdaderamente necesita perdonar? ¿Quiénes son los que verdaderamente necesitan hacer un cambio, un giro en sus vidas y empezar a ver la vida y la realidad como verdaderamente es? Sacarse las máscaras, sacarse las vendas de los ojos y empezar a tomar la vida en serio. Empezar a tomar decisiones por la restauración de sus vidas, por la salvación de sus almas, porque nos llamamos cristianos, pero andamos en una mesa sentados pelando a todo el mundo, hablando mal de todo el que pasa, de todo el que entra, de todo el que sale, de todo el que dice, de todo el que no dice. Siempre tenemos una calumnia y un chisme para los demás y no nos enderezamos nosotros mismos. Y no hablo de mí. No buscamos dentro y no hablo de mí. No arreglamos lo que está a los alrededores y no hablo de mí, porque ya yo he trabajado en todas esas áreas. Hablo de la gente que te señala, de la gente que te critica, de la gente que habla peste a tus espaldas, de la gente que te injuria, de la gente que tira tu testimonio por el piso y aún así se hacen llamar cristianos. Se hacen llamar presidente de caballeros, presidente de damas, se hacen llamar pastores, se hacen llamar líderes de grupo, se hacen llamar maestros de escuela bíblica, se hacen llamar gente de estudios bíblicos. Esos son los que yo estoy hablando. Los que están frente a un micrófono, frente a un pueblo, supuestamente enseñando a un pueblo cuando ellos mismos no conocen la palabra. Cuando ellos mismos no dan perdón, no viven en el perdón, no entregan perdón, no entregan tampoco amor, no son empáticos, no tienen misericordia ni compasión por nadie. Se sientan en una mesa a hablar, hablar y hablar y hablar. Y es lo único que saben hacer, usar la lengua para el mal. Se le olvida que es un pequeño fuego que enciende un gran bosque, dice la palabra.
y que después que ellos se sientan en esa mesa a hablar, se le olvida que todo lo que se dijo en esa mesa Dios lo apuntó en el cielo. Se le olvida que están acumulando fuego sobre sus cabezas. Se le olvida que están acumulando juicio. Y que la Biblia dice que el peor asesinato que existe es el chisme. Ese es el peor asesinato que existe, el chisme. Y esta gente lo siguen practicando hasta el sol de hoy. Y todavía dicen que hay gente que tienen que pedir perdón, refiriéndose a mí y a mi familia. Pues yo le voy a decir una cosa. Yo no tengo que pedirle perdón a nadie, porque cuando a mí Dios me mandó a pedir perdón sin yo hacerle nada a nadie, yo fui y lo hice. Pedí perdón teniendo yo mis manos limpias y mi conciencia limpia y mi corazón también, porque en ningún momento me puse a hablar de nadie, en ningún momento hice chisme de nadie, en ningún momento hice ningún revolú de nadie, ni con nadie. Me mantuve siempre a distancia, me mantuve siempre lejos de los chismes, lejos del llevitray, lejos del dime y el te diré. Me mantuve lejos de muchas situaciones, por el bienestar de mis hijos, por el bienestar mío, por el bienestar de mi propia alma. Pero ahora yo le digo a esa gente, ¿quiénes son los que tienen que pedir perdón? ¿Somos nosotros los que trabajamos en las heridas o son ustedes los que se creen santos y están llenos de hipocresía, de mentira, de chisme y de falsedad? Eso es lo que tiene que ver. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y hoy espero que el que vea este video y que sepa acerca del perdón, que lo pueda compartir si quiere, que pueda conversar con sus familiares acerca del perdón, que haga lo que quiera, que le dé like, que deje un comentario, lo que sea, que lo comparta, porque necesitamos que la gente aprenda a vivir en el amor y en el perdón, porque cuando tú no le haces daño a nadie, tú no tienes que ir a pedir perdón, a pedir ningún perdón, pero cuando tú sabes que tú te sientas en una mesa, que tú andas gritando el nombre de gente que nunca te ha hecho nada a ti, tú estás en pecado, y en pecado mortal, porque la Biblia lo dice. Eres un asesino. El sentarte a hacer chisme de una persona que no te hizo nada, de una persona que nunca se sentó a hablar de ti, sentarte a hablar y a criticar y a decirle, a tirar sus hijos por el piso, eso es un pecado. Y pronto viene juicio, y yo no sé dónde van a meter sus caras cuando empiece Dios, que el juicio comienza por casa. La Biblia lo dice claro. Cuando Dios empiece a azotar, que no digan que es el diablo, porque la Biblia dice que el juicio comienza por casa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, que ya es de noche. Hasta la próxima.